Si debo llegar a una conclusión, el control de tu puerta es demasiado débil, así que no debes empujarlo. Sub-Aru. ¿Me ves así y eso es lo primero que dices, maldita sea? Pac se golpeó la cabeza y sacó la lengua. Eso no es lindo, ¿sabes? Subaru gritó a Pac mientras todo su cuerpo empapaba la sensación del césped. Encima de la hierba, Subaru sintió que sus respiraciones estaban agotadas. Todo su cuerpo se sentía anormalmente lánguido. Estaba tan lento como si tuviera fiebre alta. Sus miembros parecían carecer de la voluntad de moverse. Había sentido algo así antes. De vuelta a lo que era, en un verdadero sentido, su primer día en la mansión, había sentido la misma lentitud después de Beatrice drenar su maná, es decir, Subaru estaba completamente sin gas en ese momento. Emilia interrumpió. Para bien o para mal, Subaru simplemente no está acostumbrado a usar su puerta. Es por eso que ignoró la voluntad del usuario y todo lo que estaba dentro voló a la derecha. Así que no cerré bien la tapa. ¿Qué soy yo? Salsa de soja. Se las arregló para expresar su resentimiento, pero el agotamiento de su fuerza no era para reírse. Al menos quería levantarse, pero no podía poner ninguna energía en sus extremidades o en el resto de su cuerpo. Subaru todavía estaba atascado tendido en el suelo cuando Emilia, arrodillada a su lado, se encontró con su mirada. No debes moverte, usted está todo fuera de maná interno, así que comportarse usted mismo, tal vez deberías tomar hoy fuera del trabajo, también. Eso es realmente malo. Emilia lo regañaba como a un niño mal comportado cuando Subaru alzó su voz de la nada. Emilia parpadeó sorprendida al lado de Subaru, profundamente arruinó su propia negligencia. Si en realidad tenía que renunciar a todo el día, significaba abandonar un día más para poner este lazo en orden. Eso fue una locura, incluso fatal, y ahora su cuerpo parecía que estaba oxidado. Ugh. Espera, te dije que no lo empujes. Ahora es cuando tengo que empujarlo. Si no lo hago, lo voy a lamentar mucho más tarde. No era nada inusual para él cosechar lo que había sembrado, pero el momento era simplemente demasiado horrible. Emilia, viendo la frente de Subaru cubierta de sudor mientras luchaba con todas sus fuerzas, se desplomó sobre sus hombros. Dios, realmente no se puede ayudar. Una vez más, Emilia apretó los labios como si estuviera molesta con él. Subaru, sin comprender el significado de la declaración de Emilia, solo pudo levantar los ojos para mirarla. Emilia Tan, ¿qué es MNNFF? Emilia se asomó a su rostro desde arriba y de repente le metió algo en la boca. Sintió algo redondo y suave en su lengua. Emilia, aunque desconcertada, se llevó una mano a la boca y le hizo un gesto con la cabeza. Muerde. Muerde, y traga. Sí, ahí tienes. Con Emilia no tolerando ningún disentimiento, Subaru localizó el objeto en su boca y lo mordió duro. Un sabor agridulce giró alrededor de su boca. Estrechó los ojos mientras sus papilas gustativas percibían que era algún tipo de fruta. El momento siguiente, le golpeó. ¡Boa! Subaru, sintiéndose como si todo su cuerpo estuviera encendido, se levantó entonces y allí, prácticamente saltando sobre sus pies. Se sentía como si su sangre estuviera hirviendo mientras corría por todo su cuerpo, el calor hirviendo hasta llegar a la punta de los dedos de las manos y los pies. Exhaló con fuerza, como si el aire en sus pulmones estuviera demasiado caliente para manejarlo, y sus rodillas estaban subiendo y bajando por su cuenta. Fue en torno a ese punto cuando Subaru se dio cuenta de que estaba de pie sobre sus propios pies. Todavía había vestigios de lentitud en cada parte de su cuerpo, pero el letargo letal había desaparecido. ¿Qué fue eso? Se llama fruta de Bokeiko. Cuando lo come, le da al maná dentro de su cuerpo una patada para que su portón vuelva a funcionar, lo suficiente para sentirse un poco mejor. Al parecer, la fruta misteriosa era algún tipo de elemento de recuperación de MP. Subaru giró sus brazos y, al ver que nada era malo aparte de un poco de fatiga, soltó un suspiro de alivio. «Wow, estoy aliviado. Nunca me perdonaría si tuviera otro bad end por eso. Gracias, Emilia Tan. No tengo muchos de ellos, y no es bueno para el cuerpo, así que realmente no quería usarlo». No estabas haciendo faroles, ¿verdad? Sin duda era la autenticidad de Subaru la que había empujado a Emilia a usar un elemento tan precioso en él. Subaru respondió al empuje de Emilia apretando el pecho y declarando atrevidamente. Ni un poquito,
no dejaré que te arrepientas de esto. Luego se limpió el sudor de la frente. Pero hombre, yo era un idiota allí. Cuando todo esto se acabe voy a patearme aún más que antes. Llevaba la carga de haber experimentado numerosas formas de muerte, algo que otras personas solo experimentarían una sola vez, pero él quería evitar morir de vergüenza si pudiera ayudarlo. De hecho, él quería suicidarse saltando de un acantilado para ser la última muerte que experimentó. Las cicatrices de haber decidido acabar con su vida corrieron profundamente. No quería hacer eso de nuevo, nunca. Una muerte fue suficiente para cualquiera. Quería que la muerte fuera el fin natural de su vida. Por supuesto, el mejor resultado sería un evento loco que terminó con Emilia abrazándolo, pero... Hombre, soy un niño que ni siquiera puedo pensar en ello, A pesar de que siempre era tan ingenioso, nunca volvería a hablar casualmente la palabra muerte. Seguramente Subaru solo podía reírse de su propia cobardía porque revivía las mismas experiencias, literalmente si quería o no. Viendo el cambio en la expresión de Subaru, Emilia tenía una mirada hosca cuando preguntó, ¿estás bien? ¿Crees que puedes ir a trabajar? Voy a hacer el trabajo, y todas las otras cosas. También, tenerte a mi lado es como montar un barco de batalla insumergible, así que daré todo lo que tengo. Montando un... No estoy muy seguro de lo que quieres decir con eso, pero... Oye, Emilia Tan, ¿cómo me pones eso, mesita? ¿Puedes decir eso de nuevo? Tienes una mirada lasciva en tus ojos, así que no. Su burla habitual dejó a Subaru riendo mientras estiraba sus extremidades y finalmente su espalda. Bueno, será mejor que me enfrente a mis mayores y de vuelta a una nueva hoja. Supongo que sí, creo que tampoco ha hablado una palabra de ti desde ayer. Ah. Subaru estiró la espalda mientras sus caderas hacían su propio crujido. Parte 6. Nee-sama, el maldito conocido como Subaru ha llegado. Rem, ha aparecido el ladrón de salarios llamado Barusu. Lamento mucho lo de ayer, por favor perdóname. Subaru buscó perdón, inclinando la cabeza en una apología sincera. Sintió que no había hecho más que inclinar la cabeza por medio día entero. Había explicado a todos en la mansión, excepto Roswaal, es decir, la totalidad de la población femenina. Estoy de vuelta a una ruta con todas las chicas que me miran de nuevo. Tengo un karma profundo, aquí. Nee-sama, parece que Subaru es el pervertido. Rem, Subaru es un masoquista que le gusta ser degradado. Eso va demasiado lejos, especialmente para ti, hermana mayor. Gritando en respuesta a la aguda reprensión de las hermanas, Subaru usó sus brazos como un fulcro para ir de su postura postrada a un pino de mano, retorciendo su cuerpo y usando el impulso para levantarse. De todos modos, lamento ser patético ayer y molesto el día anterior. Bueno, pasó mucho, pero he tenido un cambio de actitud completo, así que es un nuevo yo en el futuro. Era la almohada de plumas. La almohada de plumas, sí. ¿No me digas que todo el mundo sabe? ¡Qué vergüenza! Subaru ocultó su rostro enrojecido y se desmoronó cuando las gemelas se encontraron con la mirada del otro. Es hora de comenzar las tareas matutinas, hermana. Es hora de comenzar los deberes de la mañana, Rem. No hay comentarios. Eso me pone abajo aún más. Con una ola, los dos dejaron atrás a Subaru y sus súplicas, yendo a trabajar como lo habían declarificado. Mientras lo hacían, Subaru les pidió que se detuvieran. Tiempo fuera, hay un favor que quiero preguntar sobre el trabajo esta mañana. El atractivo de Subaru hizo que ambos gemelos se detuvieran, se volvieran e inclinaran la cabeza en sincronía. ¿Un favor? ¿Una molestia? Extraño, no he oído la brusquedad de hermana mayor por un tiempo y me está volviendo todo encendido. Una sonrisa de dolor lo invadió. A diferencia de la hermana pequeña, la actitud desagradable de la hermana mayor era mucho más fácil de tratar, pero estaba contento de poder hablar con ellos de esta manera. Respiró, tratando de borrar lo absurdo de todo esto. En realidad, me gustaría ir a ver el pueblo, está cerca, ¿verdad? ¿No hay algo que necesites comprar ahí? De la noche a la mañana había formado una firme hipótesis en el archivo de libros prohibidos, pero quería llegar a la aldea ese día, pase lo que pase. Eso era lo que estaba en la mente de Subaru cuando Rem puso una mano en su pecho, hundiéndose en el pensamiento.
Ciertamente, tenemos un poco de especias, así que pensaba en ir a la casa del pueblo. Vamos a cambiar el horario y hacerlo hoy, entonces. Podría obtener más antes de que te estés acabando, y no puedes tomar prestado algo de los vecinos aquí, ¿verdad? No había otras mansiones en el primer lugar, incluso si hubieran querido ir a ver a los vecinos. Ren pareció reflexionar un poco sobre la sugerencia de Subaru cuando. Está bien, ¿no? ¿Nee-sama? En contraste con la reflexión de la hermana pequeña, la hermana mayor acarició su propio pelo rosado con una mirada de indiferencia. Tenemos que comprarlos de cualquier manera, y no hay otros asuntos apremiantes. Es la oportunidad perfecta para emplear a Barusu como una mula. Hace 3 días que estaba en la cama con una herida intestinal, así que tómalo con calma, ¿de acuerdo? Subaru había esperado un poco de calor de la despiadada Ram, pero su fuego de cubierta aún le hacía inclinar la cabeza interior de su mente un poco. Él lo había pensado, pero esto era prueba vívida de que las criadas gemelas no estaban unidas en sus opiniones. Recordó cómo, en el bucle antes de la última, Rem que venía a matarlo había estado en el juicio de Rem, tal vez su pensamiento era incluso menos en la misma página que había supuesto Subaru. De cualquier manera. Si la hermana dice así, entonces. Después de pensarlo un poco, Rem finalmente dio su propio consentimiento. La mayoría del trabajo en la mansión se hizo solo por Rem, pero Subaru sabía por larga experiencia que dejó que Ram, el menos logrado de los dos, tomara muchas decisiones. Ya fuera mera coincidencia o no, la intervención de Ram había resuelto esencialmente el asunto. Subaru bombeó un puño mientras la cara de Rem pasaba de la contemplación a una mirada tranquila y neutral. Sin embargo, de cualquier manera, va a la aldea debe esperar hasta después del almuerzo. Hagámoslo después de tan largo tiempo después de que hayamos terminado todo otro trabajo pendiente. Todo saldrá bien. Barusu se ha comprometido a trabajar hasta que su cuerpo esté molido, ¿no? Sí, solo mira lo que puedo hacer ahora que he renacido. Trabajaré como un cuchillo caliente a través de usted sabe qué. Corregían su corrupto lenguaje al unísono, mantequilla. Derecha, S. Subaru se rascó la cara mientras se hundía en que había tenido éxito en sus negociaciones. Ahora que se había hecho la promesa de ir de compras, finalmente era hora de empezar a servir. Observó cómo Rem se apresuraba, probablemente ordenando en su cabeza la orden de sus tareas, antes de mover su mirada hacia Ram a su lado. Naturalmente, Ram había recibido órdenes de quedarse con Subaru para otro día y supervisar su educación. Sin duda era mejor evitar la tensión que se había acumulado el día anterior, o mejor dicho, la víspera, más al punto. Encontrarse a sí mismo había sido tan doloroso que volver a crear la tensión era un poco demasiado pedir. Consiguiéndome consciente de mis propios puntos negativos en tan poco tiempo como eso. Es un choque más grande que ver a un bebé crecer en un hombre en 3 días. Cuando Subaru se hundió en la reflexión, Ram dobló los brazos y le dirigió una mirada fría, antes de llegar al tema en cuestión. Por alguna razón, la mirada de Ram hizo que Subaru sintiera que debería enderezar su espalda. Lo hizo y se volvió hacia ella. Sobre esa magia en el jardín antes. Ah, lo siento por el desastre, no puedo usar esa cosa bien, así que no la toco por un tiempo. He oído que me llevaría 20 años aprender los fundamentos. Un lío puede haber sido, pero no provocar a Rem demasiado. No entendiendo lo que Ram quería decir, un signo de interrogación virtual vino. Sobre la cara de Subaru, Ram miró la mirada inquisitiva de Subaru antes de hacer un HMPH tardío. Rem estaba bastante perturbado por la magia que cubría una esquina del jardín, así como Lady Emilia. Deberías estar bailando para mí en agradecimiento por detenerla, Barusu. Ah. Sí, tienes razón. En su conmoción por el fracaso de su magia, Subaru no se había dado cuenta, pero era improbable que un tercero veía esa situación como un mero hechizo fallido. Estaba realmente agradecido de que Ram no hubiera saltado la pistola. Por otro lado, estaba horrorizado por la voluntad de Rem de hacer un juicio rápido en el acto. Oh hombre, yo era demasiado descuidado, tengo que pensar más adelante después de 4 continúa. ¿De qué estás murmurando? Si no llegamos a trabajar pronto, tanto el desayuno como la cena llegarán tarde. Oh, estaba pensando en ir de compras por la tarde, ¿cuál de ustedes irá conmigo? Bajo las circunstancias, ir con Rem sería un peso pesado en su mente. De cualquier manera, sin embargo,
Tenía sentido práctico que Rem fuera el que fuera con él al pueblo. Subaru pensó que iría de compras con Rem, como lo había hecho en 2 ocasiones anteriores. Sin embargo, ¿qué absurdo estás hablando? Subaru inclinó la cabeza. Por una vez, la expresión neutral de Ram se convirtió en una sonrisa extremadamente fría, maliciosa, diabólica. Ustedes irán con los dos. Tendrás una flor preciosa en cada brazo, Barusu, eso sería bueno, siempre y cuando las flores no son venenosas. Subaru, ahora consciente de que las negociaciones habían ido un poco demasiado bien, se cubrió el rostro con una palma, miró al cielo y gimió. Capítulo 3. El significado del valor. Parte 1. Desde la perspectiva de Subaru, fue su tercera visita al pueblo. Era un pueblo llamado Earlam, prácticamente al lado de la mansión, parte del territorio perteneciente a Roswaal en su papel de marqués. Era una aldea pequeña, con cerca de 200 residentes, aproximadamente. En su mundo original, eso no hubiera sido suficiente para llenar una escuela primaria, y Subaru estaba caminando alrededor de un pueblo en el que podías hacer una vuelta completa en 20 minutos, con 2 chicas, una flor en cada brazo. Debo decir que el trabajo se terminó bastante rápido. Barusu era tan hábil. ¿Qué era repugnante? ¿Qué fue lo que te sucedió? No me ruborizaré, así que alábenme todo lo que quieran. El potencial latente que duerme en mí finalmente ha florecido. Subaru estaba orgulloso de sí mismo ante el gran elogio por su trabajo de antes del mediodía. Se había centrado en trabajar rápido por el viaje de compras por la tarde, y resultó bien, al parecer. Había estado fallando como resultado de ponerse demasiada tensión en sí mismo. Esta vez, un acercamiento más natural parecía trabajar mucho mejor. Sin duda su capacidad de dejarse ir tenía algo que ver con la sensación del regazo de Emilia. Eso me ayudó a relajarme, A diferencia de antes, cuando estaba bajo mucho estrés, el estar recostado sobre las rodillas de Emilia le había hecho capaz de conversar suavemente con las gemelas. El nerviosismo restante solo reforzó su resolución, borrando su descuido en el proceso. Además, en ese momento, Subaru estaba lo suficientemente tranquilo como para que nada pudiera sacudirlo. Eso fue muy afortunado, porque no podía permitirse comportarse como un excéntrico problemático aquí. La sesión de QIA con Beatrice la noche anterior había establecido que un chamán tenía que tocar físicamente al objetivo de una maldición. Eso es lo que hace de las maldiciones un medio de asesinato bastante riesgoso. Comparó el hecho de tener que acercarse personalmente a disparar de largo alcance como alguien haría en su mundo. El riesgo fue probablemente compensado por la maldición de ser ciertos medios. De cualquier manera, tengo un movimiento oculto, para el perpetrador. Tiene que haber alguien que me haya tocado en los viajes anteriores al pueblo. Y si la persona había llegado a la aldea en los últimos días, entonces su sospechoso era tan bueno como se encontró. Dicho esto, Subaru no podía confiar en que todo en el pueblo estuviera igual como recordaba. Había aprendido el duro camino de regreso a la mansión. Sería muy difícil repasar las mismas cosas excepto para algunos eventos específicos. Los que sobresalen son Muraosa, el jefe interino, la abuelita toca culos en busca de su juventud perdida, el líder de los jóvenes con cortes de pelo corto, y el tipo con un corte corto dirigiendo a la fuerza de defensa Ram-Rem. Subaru nombró a todas las personas cuyas caras reconoció y pasó por encima de cada una. Allí estaba el tipo que actuaba como el que dirigía el pueblo, Muraosa, y la anciana que se dedicaba a comportarse perversamente mientras reía y decía, «Me devolvieron la juventud, me devolvieron la juventud». Los 2 jóvenes que llevaban caras idénticas, con frecuencia habían golpeado los hombros de Subaru, quizás por celos por estar tan cerca de las hermanas gemelas. Tuve que guiar a Muraosa al meadero cuando empezó a flaquear. Ahora que lo pienso, todos me tocaron de alguna manera, eso es algo sospechoso. Pero todos eran aldeanos nativos, no encajaban en el perfil, ese es el caso, supongo que es mejor que simplemente inclinarme alrededor de los mismos lugares. Subaru suspiró por su carencia de buenas ideas, y mientras Subaru hacía ese sombrío sonido, una serie de voces llegaron a Subaru desde arriba. ¿Qué pasa, Subaru? ¿Tienes hambre? ¿Tienes un dolor de barriga? Subaru torció su cuello para ver las múltiples siluetas glomping sobre su espalda. Eran niños que habían corrido para llegar a Subaru antes de que él mismo pusiera los pies en el pueblo. Había 7 en total, no solo sujetos a su espalda, sino también a sus piernas y caderas.
Subaru, no encontrando el peso excesivo para su construcción, le rompió el cuello. Tengo una conexión contigo a través del tiempo y el espacio o algo así. ¿Qué estás diciendo? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Tienes un dolor de estómago? Deja de decirlo del dolor de estómago, caramba, haces que suene como si tuviera diarrea o algo así. Mientras Subaru hablaba, los niños se echaron a reír. Sin duda era menos acerca de su broma que la palabra diarrea de ser gracioso en sí mismo. Al parecer, los monos de Salto no cambiaron el hecho de que los niños de esa edad pensaban que el más bruto era el más divertido. Y tengo niños sobre mí, como en los viejos tiempos. Los niños en su parte posterior estaban tirando en sus mejillas. Subaru solo podía caer de hombros al ser un imán de mocoso. ¿Por qué me llevo bien con los mocosos y los ancianos? Quiero decir, es como si fuera el único punto bueno que tengo en este mundo. Se retorció el cuerpo para acariciar a los niños montados en su espalda. Subaru escuchó gritos alegres detrás de él, voces llamando, yo al lado mientras caminaba alrededor del pueblo, tenía niños a cuestas. En ese momento, Subaru se movía por su cuenta, no es que estuviera solo, pero Ram y Rem no estaban con él. Cuando llegaron a la aldea, las neesamas de la criada se apresuraron a ir de compras, dejando tras de sí declaraciones siniestras. Neesama, recojamos todas las cosas ligeras. Rem, dejemos todas las cosas pesadas para Barusu. Subaru había dicho que quería echar un vistazo alrededor de la aldea, así que sin duda estaban siendo consideradas, pero realmente deseaba que una de ellas se hubiera quedado con él. De esa manera, los niños lo habrían saltado felizmente. Y me las arreglé para conocer a todos los sospechosos sin ser muy nervioso, incluso. Subaru se secó el sudor frío de la frente, respirando pesadamente mientras seguía usándose como señuelo. Subaru había optado por el método extremadamente arriesgado de buscar al chamán. Estaba cerca del comportamiento suicida de ponerse de nuevo en el tajo, pero si no lo hacía, no sería capaz de echar un vistazo a la cara del responsable. Por lo menos, si es solo el rito, puedo conseguir que Beako lo levante, ¿verdad? Mientras no hubiera algún error y la maldición fuera activada de inmediato, solo tener el rito incrustado en él no debería ser una amenaza mortal. Si lo maldecían, solo tenía que inclinar su cabeza al suelo ante Beatrice y suplicarle que se la quitara. Subaru, tu cara se ve mal. Cara de miedo. Cara extraña. Caray, haces que suene horrible, y ese tercer comentario me molesta un poco. Subaru siguió paseando por el pueblo, arrastrando a los niños mientras soportaban el peso de sus bromas. No era como si pudiera sacudirlos de todos modos, y ellos conocían su camino alrededor del pueblo, así que eran algo útiles. Más importante aún, un chamán tratando de no causar un alboroto en el pueblo, el intento de dañar a Subaru, mientras que él tenía un montón de niños por todas partes era una opción pobre, así que funcionaron como escudos humanos, también. Hombre, también estoy poniendo muy mal, estoy expandiendo mis horizontes aquí. ¿Qué pasa, Subaru? ¿Qué es? ¿Te desmayaste? No, no es nada. Subaru frotó las cabezas de los niños sujetos a sus piernas y se rió a sus expensas. Bueno, esto es todo para mi felicidad, cooperarás un poco más, ¿verdad? Por cierto, no pensaba que me gustaran tanto los niños, eran ruidosos, demasiado chummis, y completamente egoístas. Quizá pensaban también en él. Parte 2. Ram pasó una mano por su pelo rosado mientras suspiraba exasperada. El tiempo libre finalmente terminó, así que llegamos a mirar, y esto es lo que vemos. Ram miró a Subaru mientras levantaba ambos brazos hacia el cielo entonces y allí. Victoria. Después de que Subaru levantó los brazos y gritó, un coro de voces sonó en celebración. Victoria. Las personas a su lado se dieron una palmada espontánea en las espaldas mientras expresaban su admiración. Subaru, también, se limpió el sudor de la frente, intercambiando bromas y dándole 50% mientras recuperaba el aliento y se dirigía hacia Ram. El enfoque flotante de Subaru fue saludado por la fría mirada de Ram. ¿Qué clase de atracción es esta? No es lo suficientemente grande como para llamarlo una atracción. Pensé que iba a matar el tiempo con los niños, y entonces los adultos vieron y saltaron en el carro, eso es todo. Los aeróbics era su método elegido para jugar con un grupo de niños ruidosos al mismo tiempo. Los adultos vieron y se unieron.
Y el resultado final fue un enorme alboroto con casi la mitad de la población del pueblo lanzando. Bueno, me he vuelto tan popular que incluso me asusta. Es algo divertido para los jóvenes y viejos por igual. Tal vez sea el secreto para vivir más tiempo. No lo sabría. Caray, eso es un cepillo frío. Subaru le dio a la respuesta de Ram una reacción exagerada. Al ver esto, los niños lo copiaron. Eso es frío, Ramchi. Eso es horrible, Ramchi. Estás asustadiza, Ramchi. ¿Usted enseñó a esos niños ese tipo de modales? ¿No tanto les enseñó como, te hizo más accesible? Quiero decir, si mantienes a todos a distancia, no pueden ver quién eres en realidad. Eso es una cosa solitaria. Eso es lo que pienso, de todos modos. Ciertamente tienes una boca activa, no me importa, pero a Rem no le agrada. ¿Rembrin? Rembrin. Hemos cruzado ese puente. Al escuchar de los niños que sus palabras de precaución habían llegado demasiado tarde, Ram se desplomó de hombros resignada. Entonces, ¿has mirado alrededor del pueblo como deseabas? Sí, esa parte fue sin problemas. Las mejillas de Subaru se curvaron en una sonrisa en respuesta a la pregunta de Ram. Su paseo por el pueblo para entrar en contacto con la gente en su lista de sospechosos fue un gran éxito, más al punto de que Subaru destacó tanto que fue él quien tuvo la oportunidad de tocarlos esta vez. La última cosa en mi lista de tareas pendientes es darle los 5, al tipo del cabello corto después de los ejercicios aeróbicos, y ya está. Haber tocado a todos los sospechosos obvios le trajo una medida de alivio. Ahora su tiempo en la aldea estaba en un extremo, en otras palabras, era hora de decir adiós a los niños. Tengo trabajo que hacer, así que se pierden, chicos. Qué lástima. Si tuviera más tiempo podría haber jugado contigo un poco más, qué pena. Está sonriendo. Se está riendo. ¿Estás realmente tan feliz? Subaru lamentablemente se liberó de los niños, sacando la lengua en la cara de sus quejas. No reconocía conscientemente el sentido de satisfacción que le llenaba de haber recuperado incluso ese terreno mundano con su limitada capacidad como ser humano. De cualquier manera, él y Ram estaban en camino hacia el punto de encuentro con Rem cuando... De repente, la muchacha que llevaba su pelo castaño en trenzas tiró de la manga de Subaru, su cara roja. Subaru se sorprendió, porque hasta ese momento, la muchacha trenzada se mantenía religiosamente a una distancia de los demás chicos mientras se amontonaban juntos, sin entrar nunca en la pelea. Subaru se agachó para que sus miradas estuvieran a la misma altura. ¿Qué es? Si tienes algo que decir, estoy feliz de escuchar. Bueno. Ven aquí. La muchacha lo condujo por su manga a otro lugar. Subaru, guiado por la esbelta mano, miró a Ram. Puedes hacer lo que quieras un poco más. Oh, gracias, te debo una, así que ¿qué es lo que? Con el permiso concedido, continuó siguiendo la mano de la niña, con ella a la cabeza, los niños de antes lo siguieron a un rincón del pueblo. Te sorprenderás mucho. Te encantará. Te vas a detener del baile. Sorpresa, felicidad, ¿de bailar? Seguro que esperas una gran reacción de mí aquí. Rodeados por los niños riendo dando previas de cómo reaccionaría, pasaron las casas del pueblo a un rincón lejos de miradas indiscretas. Entonces sus ojos siguieron los dedos puntiagudos de los niños y lo vieron. Sí, hubo este evento, también, no estaba allí. De repente, Subaru expresó su asentimiento, juntando sus manos y asintiendo varias veces. La chica trenzada se precipitó, recogiéndola en sus brazos, sin aliento al regresar. Esta era la criatura de piel marrón que parecía un perro. Sus ojos eran redondos y su piel suave, lo que casi parece un cachorro recién nacido. La última calidad apeló a un conocedor de la piel como Subaru. Pero por desgracia, el cachorro no respondió a Subaru en especie. Arf. Pensé que esto pasaría. En el momento en que Subaru extendió la mano, cada pelo del cuerpo del perro se levantó mientras gritaba una advertencia. Los niños llevaban caras conmocionadas al ver cómo su pequeño cuerpo se estremeció, en guardia contra él. Pero siempre ha sido tan bueno. Solo está enojado con Subaru. ¿Qué le hiciste a él, Subaru? Eso es lo que quiero saber. Esta es la tercera vez y todo. ¿No somos compatibles o qué?
Los niños abuchearon detrás de Subaru mientras se volvía hacia el cachorro hostil con una sonrisa forzada. Había encontrado a este perrito en sus visitas anteriores a la aldea, es decir, durante los circuitos anteriores. Cada vez había mostrado una severa aversión por él, hiriendo su corazón amante de los animales. Supongo que, en un sentido, tener algo que no cambia entre bucles se siente bien, pero me hubiera gustado una reacción más amistosa, en serio. A pesar de Retorno por Muerte, muchas cosas se habían repetido de manera muy diferente, pero la reacción del cachorro era prácticamente un récord roto. Pero cuando Subaru hizo una sonrisa amistosa, el cachorro de repente bajó la guardia. Con el cachorro enroscado en los brazos de la chica trenzada, Subaru chasqueó los dedos, dándose cuenta de que era su oportunidad. Bueno, si me disculpas. Le mostraría a este cachorro toda su gama de habilidades que había afinado en Pac. Se frotó el cachorro en todos los lugares importantes, como la cabeza, el cuello y la base de la cola, con la sensación de traer una gran sonrisa sobre Subaru. Jeje, he estado esperando esta sensación. Cosas bastante bonitas para un callejón, un poco de ternura, amoroso cepillado y esto será un abrigo largo y brillante. Hey, hay un punto calvo en la cabeza. ¿Es una herida? ¿Dónde te lo hiciste? Tal vez el cachorro tenía un complejo sobre la cicatriz blanca. En el instante en que Subaru la tocó, la patita del cachorro le pegó con fuerza en la mano. Él rápidamente retiró su mano, pero tenía una marca de mordida prominente en él. Sin embargo, Subaru gritó ante el dolor agudo en la espalda de su mano manchada de sangre mientras acariciaba la herida. Lo que un evento con el que obtener una tasa de 100% de terminación. Incluso me tienes en el mismo lugar. ¿Qué? Hiciste un salto. ¿De tiempo solo por esto? Subaru sonrió para ponerlo a gusto, pero el cachorro, de nuevo en guardia, siguió gruñendo. Observando las relaciones entre el hombre y la bestia volver a la cuneta, los niños observando los dos asintieron entre sí. Sí, se ha llevado. Es porque lo tocó tanto. El cachorro es una niña. Me siento como que es una tangente extraña en el final de allí, y que, ¿nadie está preocupado por mí? Voy a llorar aquí. Subaru se lavó ligeramente el agujero en la mano con agua y se despidió del cachorro y de los niños que retozaban. La chica trenzada parecía sentirse responsable, agitando con una sonrisa frágil y tímida antes de regresar a los demás. Cuando regresó, tenía una criada que lo esperaba, apoyada contra una pared con los brazos cruzados y una gran actitud. Perdón por la espera. Te he enviado a pensar que sería un asunto breve, pero vuelves con el cabello despeinado, las ropas desordenadas y el sangrado de tu mano izquierda, de todas las cosas. Bueno, lo siento por eso un montón de cosas pasaron. Se puede decir con solo mirar, ¿verdad? Supongo que sí, una mirada y yo podemos contar lo que pasó. Él vio una expresión sombría en su elegante rostro mientras suspiraba un poco. Subaru alzó una ceja ante el extraño matiz de su declaración y su comportamiento común de Ram, pero Ram instantáneamente le dio su HMPH habitual, no permitiendo que Subaru hiciera su pregunta. Tu herida y tus ropas son feas. Nos encontraremos rápidamente con Rem, porque ella realmente puede curarte. Ramchi, ¿no usas magia curativa? Puedo manejar el sellado de una herida después de una amputación. Subaru no pudo ocultar su estremecimiento. Esa es una ayuda muy extrema. De la nada, Ram se acercó y tiró de la manga de Subaru. Subaru parpadeó, volviendo solo su cabeza para enfrentar a Ram cuando ella se fue. ¿No estás viniendo, Barusu? Está contigo, así que sí. Durante un breve momento, vio que sus labios se relajaban ante su respuesta. Ram siguió dirigiéndolo por la manga. Pensó que sería muy linda si siempre actuara así, pero eso podría haber sido porque su honestidad consigo mismo lo mantuvo arrojando líneas como esa todo el tiempo. Tal vez la honestidad, también, tenía un tiempo y un lugar. Ese era el pensamiento en su mente mientras Ram y él caminaban hacia donde Rem los estaba esperando. Por alguna razón, sintió que la chica que lo conducía caminaba más despacio, más suavemente que de costumbre. Parte 3. Cuando los tres regresaron a la mansión, los rayos del sol estaban fuertemente inclinados, ya que era bien entrada la noche. Mientras estaban de pie frente a la mansión de Roswell, bañada por el sol de la tarde, un hombre solitario se derrumbó en el suelo. No era otro que Subaru Natsuki, dejó el barril de gran tamaño a un lado y se dejó caer al suelo, respirando con dificultad. Lo hice.
Buen trabajo, yo totalmente buen trabajo. Sí, sí, bien hecho. Sí, sí, muy apreciado. Las sirvientas gemelas emparedaron al Subaru caído mientras le daban rigurosas y formales gracias por sus trabajos. La frescura de Ram era completamente normal, pero la brusquedad de Rem era sin duda debido a su enfado al ver a Ram liderando a Subaru por su mano cuando se reunieron después de las compras en el pueblo. Las primeras palabras de la boca de Rem fueron: «Usted y Minnie-sama parecen estar llevándose muy bien». Eso hizo que Subaru lamentara las decisiones que había tomado. Él quería compensarlo de alguna manera, así que cuando ella le había hecho llevar un barril pesado de vuelta a la mansión por aparente rencor, esperaba que mejorara su impresión de él un poco. Rem habló hacia Subaru. «Bueno, entonces, volveremos a la mansión delante de ti, tómate tu tiempo». Luego tomó el gran barril como si estuviera lleno de plumas. Subaru podía presionar unas 175 libras, pero tenía serias dudas de que pudiera levantar el cañón por encima de sus hombros, y, sin embargo, acababa de ver a Rem cogiendo el objeto pesado con una mano mientras todavía llevaba objetos diversos en su otro brazo. Subaru se rió con sequedad ante la bonita foto que hacía. «No me necesitabas para llevar eso, ¿verdad?» Como pudo ver, no en absoluto. Ram no estaba dispuesto a mimar al chico interno de Subaru. Mientras veía a Rem casualmente alejándose mientras llevaba el barril, era dolorosamente consciente de que su gruñido trabajo no tenía sentido. «Entonces, ¿por qué me obligaste a hacerlo? ¿Era en serio solo un rencor contra mí? Deja de intimidar al nuevo, Sees. ¿No lo entiendes, Barusu? Es por consideración para ti, por supuesto. No entiendo lo que quieres decir con consideración aquí. Barusu, ¿qué pensaría Lady Emilia si te viera volviendo llevando solo una pequeña bolsa llena de especias detrás de Rem mientras llevaba un objeto grande y pesado? Eres un supervisor tan considerado, me dejas sin palabras». Cuando Bam se arrodilló, expresó profunda gratitud hacia ella. Si Subaru volvía lleno de sí mismo llevando una pequeña bolsa mientras una chica más pequeña que él arrastró algo enorme, y Emilia había visto. Solo imaginando que era suficiente para hacer que él quisiera morir. Rem, que había ido a la mansión delante de ellos, regresó durante su intercambio, mirando a los dos. «Nee-sama, el maestro Roswaal nos llama». Ram respondió rápidamente a la mención de su amo en los labios de su pequeña hermana. Al instante, su usual actitud relajada desapareció, se enderezó y miró a Subaru. «¿Qué estás haciendo, Barusu? ¿Quieres hacer que el señor Roswaal espere? Solo porque ustedes dos saben algo no significa que lo haga. ¿Qué? ¿Esto es una reunión con todos los criados?» Subaru sintió como si estuviera siendo tratado como un niño que era lento en la aceptación como él siguió detrás de los otros. A lo largo del camino, se enderezó de acuerdo con las lecciones de Ram y abrió las puertas de la mansión. Mientras lo hacía, Roswaal, el señor de la casa, esperaba a los tres con los brazos abiertos. «Oh, estabas juntos, ¿no estabas?» «Eso me ahorra un poco de tiempo». Tenía el pelo índigo y los ojos extrañamente coloridos, uno azul, otro amarillo. Tenía la delicada estructura de un chico guapo, pero el maquillaje de payaso que adornaba su rostro lo puso todo a perder. Pero todo lo que incluía, el aire que emitió se sentía diferente de alguna manera. «¿Estás usando eso para salir a alguna parte?» «Precisamente. De hecho, no me gusta el uso formal como este, tampoco, pero no puede ser auxiliado. Otras fiestas es molesto de tratar con el traje normal, así que estoy obligado a salir usando este». Por lo general, Roswaal se entregaba a su gusto excéntrico en la ropa. Había pasado algún tiempo desde que Subaru lo había visto usando algo con patrones geométricos, careciendo del espíritu clownesco usual, o mejor, fue la primera vez. Subaru podría pensar en solo dos posibilidades de por qué Roswaal estaría usando un traje de este tipo. Ram y Rem, pensando lo mismo que Subaru, airearon ambas posibilidades simultáneamente. ¿Divertir a un invitado? ¿Ir de viaje? Frente a las preguntas de todos sus criados, una sonrisa de dolor se apoderó de Roswaal mientras señalaba a Ram. «Ram tiene razón. Me voy, un mensaje algo problemático ha llegado, ya ves, hay algo que debo verificar en los alrededores de Garfield, aunque no pienso ser muy tardío». Nunca habiendo escuchado esa palabra en particular, Subaru no podía estar seguro si era el nombre de una persona o un lugar, pero dado que las gemelas parecían saber de qué estaba hablando,
Subaru asintió sin objeción. Por esa época, no creo que vuelva esta noche, así que... Rem, dejo los asuntos en sus manos. Sí, si lo ordenas. Sí, incluso a costa de mi vida. Roswaal reconoció las respuestas inmediatas del par con sus ojos extrañamente coloreados solo antes de mirar a Subaru con ellos. Subaru, sintiéndose apoyado en una esquina por los destellos de distinto color, se retorció incómodo. Lo siento, no soy lo suficientemente leal como para jurar incluso a costa de mi vida todavía. Eso está bien y bueno, si usted juró que de repente, se sentiría más bien desconcertante, pero también dejo las cosas en tus manos, Subaru. Roswaal palmeó el hombro de Subaru, con un ojo cerrado, de modo que solo su iris amarillo era visible. Esto tiene un aroma a pescado. ¿Puedo contar con usted para el cuidado de la señorita Emilia, sí? Sí, usted puede contar seriamente en mí para eso. Eso fue sin decirlo. Subaru no sabía cuánto leía Roswaal sobre la situación, no lo sabía, pero había recogido esto. Esto nunca había sucedido antes. Tal vez significaba que las acciones de Subaru habían cambiado el mundo que lo rodeaba. Asintiendo con la cabeza, Roswaal le dio a Subaru una sonrisa satisfecha antes de darle a sus fieles sostenedores gemelas varias instrucciones. Bueno, me iré, ruego que nada ocurra. Mientras hablaba, Roswaal salió por la entrada, con los tres observándolo marchar, pero Subaru tardó en darse cuenta de que no había ningún coche o carruaje para transportar a Roswaal. Seguramente Roswaal no iba a caminar. Bueno, lo dejo en tus manos. Cuando Roswaal habló, su abrigo se agitó al dar un ligero salto, y entonces, Subaru vio, el cuerpo de Roswaal zarpó hacia el cielo, el viento lo envolvía mientras se elevaba a gran velocidad. La boca de Subaru se abrió de sorpresa cuando Roswaal se elevó casi tan alto como las nubes, dirigiéndose hacia las montañas, cada vez más pequeñas y finalmente desapareciendo de la vista. Él voló. ¿Qué es? Cosas asombrosas de la magia. Subaru expresó su admiración por el vuelo en solitario que acababa de presenciar. En contraste, las hermanas, claramente acostumbradas a la magia de vuelo de Roswaal, cambiaron rápidamente los engranajes. Al instante establecieron el orden de los asuntos en la mansión en ausencia de su amo. Incluso si el maestro Roswaal está ausente, nuestros deberes no cambian. De hecho, el hecho de que no esté presente significa que debemos ser aún más diligentes, dijo Rem. Esa es una buena actitud profesional. Bueno, entonces, vamos a empezar. Rem comenzó a dividir el trabajo mientras Subaru se arremangaba las mangas, ardiendo con entusiasmo. Por supuesto, él no solo estaba entusiasmado por el trabajo sino también por la situación cambiante. El cambio claramente hizo que las gemelas esperaran un posible ataque contra la mansión. Estarían vigilando la mansión con seguridad, pero Subaru, que sabía con certeza que vendría un ataque, estaba aún más en guardia que ellas. Necesitaba descubrir la identidad del chamán sin un solo momento para perder. Si el otro lado estaba actuando más rápido, no había duda en su mente de que la visita al pueblo ese día la había provocado. En otras palabras, el plan de señuelo de Subaru había funcionado como lo había querido hacer. Todo lo que Subaru tenía que hacer ahora era confirmar sus sospechas y ahuyentar al chamán. Parte 4. Así que es esa vez otra vez, Beaco. Esas fueron las primeras palabras de su boca cuando abrió la puerta y entró en el archivo de libros prohibidos. Su entrada grandiosa y muy insistente hizo que Beatrice, sentada en el estrado de los pies mientras leía un libro, se desplomase sobre sus hombros. De verdad. ¿Cómo rompes el pasaje con tanta facilidad? Intuición, todo es intuición. Tengo un sexto sentido acerca de estas cosas. Beatrice llevaba una cara muy agria cuando Subaru se acercó, y ella abruptamente entrecerró los ojos, sin duda porque notó la seriedad en Subaru. Otra media jornada y tú tienes una expresión diferente. Supongo que estás ocupado. Hey, yo quiero tomarlo con calma, también, pero el mundo está bastante desordenado que no es exactamente lo que me da la oportunidad. Subaru, una persona ordinaria, había sido golpeado por un problema que surgía tras otro, pero confiaba en que, al fin, estaba a la altura de los problemas, en lugar de que se lo alcanzaran. Quiero que revises algo para mí, así que terminé de limpiar el baño en un tiempo récord. Si la limpieza de la bañera fue la primera, seguramente no es un gran asunto.
Esto también se aplicaba a Subaru, pero el tiempo en el baño era uno de los pocos respiros en un mundo de pocos pasatiempos. Solo pensar en la reacción de Rem si descubrió que se había relajado en la limpieza de ese lugar de descanso fue suficiente para darle escalofríos. Después de todo, Subaru llevándose bien con su hermana mayor había puesto su calificación de amistad con Rem en los vertederos. Incluso si localizaba al chamán, las relaciones pobres con Rem significaban que Subaru no podía escapar de un bad end. Mal fin tener que avanzar por ambas rutas simultáneamente hizo que Subaru se sintiera como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Si fuese solo un problema con cualquier chica conseguir un amoroso final sería muy feliz, pero... ¿Estás vagando fuera del tema de nuevo? Me pregunto, ¿qué querías de mí, entonces? Ah, sí, sobre eso. Subaru se hundió en un pensamiento delante de Beatrice, que al menos parecía tentativamente dispuesto a escucharlo. Después de vacilar sobre cómo expresarlo exactamente, asintió una vez. Creo que hay una pequeña maldición en mí, ¿puedes comprobar? ¿Qué estás diciendo? Me pregunto. Creo que hay una pequeña maldición en mí, ¿puedes revisar? No te dije que te repitieses, ha sido incluso mediodía desde que hablamos sobre los chamanes en detalle, me pregunto. Incluso la credulidad tiene sus límites. Beatrice irrumpió y gritó, probablemente pensando que Subaru tenía algún tipo de complejo de persecución, pero su expresión cambió a mitad de camino por una de sorpresa. Ella miró a Subaru como si alguna duda hubiera sido contestada. Siento un rito de maldición. Realmente has sido maldecido. ¿Seriamente? Quiero decir, me imaginé que mucho, pero tener que realmente dijo en voz alta sigue siendo una especie de shock. Todo el punto de la operación de señuelo era ser maldecido, pero todavía era una sacudida para saber que realmente había sido. Lo que le traía una sombra sobre el rostro no era solo miedo, sino sus propios pensamientos. En otras palabras, el hecho de que uno de esos aldeanos sinceros hubiera sido un asesino. ¿Sabes qué clase de maldición es? No puedo decir nada de solo ver el rito, pero como hemos discutido, las probabilidades son extremadamente fuertes de que es una maldición para tomar tu vida. Subaru calmadamente aceptó la declaración de Beatrice cuando ella lo miró con un parpadeo de sus grandes ojos en aparente sorpresa. No pareces como si crees que morir es algo espantoso, ¿sabes? Qué cosa estúpida que decir. Estoy muy asustada de morir. No hay nada más espantoso en este mundo que la muerte. La gente que dice que hay cosas peores que morir debe decir que después de haber intentado la muerte una o dos veces. Era la verdad inquebrantable que Subaru había aprendido de aquel mundo. La muerte era absoluta. No podía soportar que se tratara a la ligera. Tampoco podía compararse la muerte a otras cosas por aquellos que no la habían experimentado. Después de todo, Subaru, habiendo experimentado la muerte varias veces, había regresado al mundo para empezar de nuevo porque él mismo había saboreado la desesperación peor que la muerte. Es por eso que voy a salir adelante esta vez, destino. Si realmente hubiera una deidad que gobernara el destino, Subaru acababa de declararle la guerra. Subaru Natsuki recuperaría su feliz final para compensar los tiempos agonizantes que había sufrido. Habiendo terminado su discurso al ser sobrenatural, Subaru volvió a Beatrice. Entonces, ¿podrías levantar esa pequeña maldición para mí? Estoy corto de tiempo aquí. Pero en el preciso instante en que Subaru estaba ardiendo por la posibilidad de atacar al perpetrador cuando menos lo esperaba, la chica que debería haber sido su mejor aliado le cortó las rodillas. ¿Por qué tengo que salvar tu vida?, me pregunto. Subaru se rascó la cabeza mientras le respondía. Pensé que podrías decir algo tan desagradable, así que vine de antemano con una manera de convencerte. Si muero, también pondrá triste a Pac. ¿El corazón de Puki se sentiría muy conmovido por tu desaparición?, me pregunto. No, si me muero, será una gran sorpresa para Emilia. Si es una sorpresa para Emilia, también le dolerá a Pac, y especialmente tú, el que pudo haberlo dejado de antemano. Estás completamente loco de la cabeza, incapaz de distinguir la mendicidad por su vida de usarla como una amenaza. Beatrice pisó fuertemente en el suelo, pero al parecer no fue posible una refutación a la declaración de Subaru. Ella suspiró en la molestia y le dio una mirada reacia cuando le hizo señas con una mano. Supongo que cederé, sin embargo, no me molestes, nunca más. Para ser honesto, tampoco puedo prometerte eso. Si estoy en problemas, volveré a pedirle ayuda.
Recogeré los restos de tu mesa si tengo que hacerlo. ¿Sabes que estoy salvando tu vida?, me pregunto. Estoy muy consciente de que te estoy molestando con mi lógica débil, lo siento. Cuando Subaru inclinó la cabeza en disculpa, Beatrice sacudió la cabeza con una expresión de molestia. Después de eso, su palma brilló con una luz blanca, que tocó suavemente al cuerpo de Subaru. Ahora destruiré el rito de la maldición. Tenga en cuenta que se implanta en el lugar donde el chamán toca su cuerpo directamente. Claro, no te preocupes, estoy preparado. Subaru examinó su propio cuerpo mientras sentía que la luz de su palma transmitía su calor. Había mantenido un registro de donde los sospechosos del pueblo lo habían tocado. Solo la abuelita que buscaba su juventud perdida le había tocado el trasero. Así que, si Beatrice se movía la mano a su trasero, sabría que la abuela era el perpetrador. También se quejaría con Beatrice de acoso sexual. Pero el lugar donde la palma de Beatrice tocaba estaba completamente en desacuerdo con las expectativas de Subaru. Sintió un remolino de calor en el que el resplandor blanco saltaba de su palma hacia su carne. Había una sensación de picazón en donde ella había tocado, pero parecía exudarse a la derecha de su cuerpo como una nube negra. La luz de la mano de Beatrice atrapó directamente la niebla negra que había sido la maldición. La picazón desapareció cuando Subaru se estremeció de esa nube torcida que había estado dentro de su propio cuerpo. Entonces, ¿debe ser tan abominable?, me preguntó. Beatrice lo aplastó en su mano antes de que desapareciera, luego le estrechó la mano como si hubiera tocado algo repulsivo, realizando que Subaru se quedara en silencio. Ella armonizaba. Se hace, supongo que ahora estarás bien. Cuando dijo que estaba hecho, Subaru se dio cuenta de que había dejado de respirar. Él arruinó su corazón tímido, pero una preocupación más urgente vino a la mente. Oye, Beako. ¿Dejarías de hablarme de esa manera ya? ¿Es el lugar donde tocaste con la palma el lugar en que me tocó el chamán? Ante la grave pregunta de Subaru, Beatrice dejó de lado sus propias quejas y asintió a regañadientes. Su asentimiento firmaba en la mente de Subaru al perpetrador detrás de la cadena de maldiciones. Tengo que ir al pueblo. Ahora que conocía la identidad del culpable, no tenía más remedio que actuar inmediatamente. Originalmente había planeado esperar hasta el día siguiente, ir a la aldea con Roswaal y los gemelos, sacar al chamán de la aldea de su escondite y tratar con él, pero no podía hacer eso ahora. El corazón de Subaru siguió corriendo mientras se apresuraba a poner su mano en la puerta. Su aliento era tan desigual que corría que ni siquiera oyó a Beatrice llamarle para que él se detuviera. La irracionalidad del destino y el mal gusto en la ironía, colgando Subaru y los demás en una cuerda, lo llenaron de rabia, que la rabia se apoderó de Subaru mientras corría, gritando en la parte superior de sus pulmones. ¿Qué tan lejos vas a estar jugando conmigo por un tonto? Siguió corriendo. Parte 5. Subaru corrió apresuradamente por el pasillo, saltó por las escaleras, se volcó en el rellano de la escalera. Los tacones de sus zapatos se deslizaron hasta la parada en el vestíbulo de entrada mientras levantaba la cara y gritaba. Rem, tengo que hablar con ustedes. Ram inmediatamente apareció a la vista, respondiendo al grito que probablemente llevaba a lo largo de toda la mansión. Aparentemente había estado trabajando muy cerca. Miró el rostro rojo de Subaru y su respiración desigual, con los ojos entrecerrados en desaprobación por lo impropio. ¿Qué pasa, Barusu? Tu prisa es bastante desagradable. Lo siento, me dirijo al pueblo, no puedes detenerme, iré incluso si lo intentas. Yo solo pensé que sería tirar a todo el mundo aún peor si me fuera sin una palabra. El pueblo. ¿Por qué lo harías? No, lo que es más importante, ¿tiene la intención de desatender las instrucciones del maestro Roswaal? Esta noche, Rem y yo estamos a cargo de esta mansión, ¿no entiendes esto? Ram miró a Subaru aún más agudamente. La posición de Ram era que lo que Roswaal quería era lo primero. La despreocupación abierta de Subaru de la orden de su amo realmente la frotó el camino incorrecto. Pero Subaru no estaba dispuesto a retroceder un centímetro. El tiempo es corto, así que voy a llegar al grano. Hay un usuario de magia mala en el pueblo Erlam. Yo sé quién es, así que tengo que irme ahora. ¿Me pides que acepte lo que suena como la excusa inventada de un niño? No puedo evitarlo. No hay otra manera de ponerlo aquí. Ve a hablar con Beako. Verás que estoy diciendo la verdad. Además,
Como él suplicó con el cada vez más sospechoso Ram, las grandes puertas se abrieron detrás de él como Rem emergió. Nee-sama. Cuando Rem vio a los dos hablando en el vestíbulo de entrada, fue al lado de su hermana como si fuera una segunda naturaleza. Hermana, ¿qué está? Dice que se dirige a librarnos de un malvado usuario de la magia en el pueblo. Ram sin rodeos le transmitió la declaración de Subaru a Rem. Al oírlo decir así, incluso Subaru pensó que sonaba como pura ficción. Aparentemente esa fue la conclusión de Rem. Nee-sama, la broma de Subaru no es muy divertida. Rem, Barusu piensa que tiene un futuro en la comedia. Rem, puedo chillar alrededor todo el tiempo, pero hablo seriamente a veces, también. Dirigidos a sus líneas gemelas, Subaru habló a ambas a la vez. Dio un paso adelante como para enfatizar que no se dejaba intimidar por las reacciones de las hermanas. Sé que es una historia increíble, y es pedir demasiado para que usted tome mi palabra para ella ahora mismo, pero no te estoy pidiendo que me dejes ir sin condiciones. Para Subaru, esto era una bifurcación crucial en el camino. Subaru mojó sus labios con su lengua, lanzando un dedo hacia el par silencioso mientras hacía su propuesta. Voy al pueblo, si piensas que es sospechoso, bien, sigue adelante, mírame y mira, pero no voy a ir con Emilia sola, así que tiene que ser solo uno de ustedes. No puedes simplemente ir por tu cuenta. En primer lugar, Minee-sama y yo tenemos ninguna razón para ir contigo si debemos mantener el mando de Roswaal. No, no lo haces. Si el comando de Roswaal en la noche es el único que sostienes, ¿son esas las únicas órdenes que Roswaal dio sobre mí? Rem no sabía qué decir. La declaración de Subaru un momento antes había sido un simple farol, pero su incómoda reacción hizo claro que había alcanzado la marca. Juntando información de los bucles anteriores, Subaru había adivinado que Roswaal había ordenado a la pareja que lo vigilaran. Rem parecía estar buscando una ruta de escape, pero Ram la golpeó con un puñetazo, exhalando. Entendido, Barusu, aceptaremos su acción independiente. Nee-sama. Rem se sintió completamente sorprendida al ver a su hermana agitar una bandera blanca con tanta facilidad, pero Ram le indicó a su hermana pequeña que se callara. Sin embargo, como dijiste, no podemos permitir que vaya solo, Barusu. Permitiéndole actuar solo aquí no haría caso de los mandamientos del maestro Roswaal. Me imaginé tanto, entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Aunque me duela, no tenemos otra opción que ir junto con su sugerencia anterior. Rem te acompañará. Pidan y recibiréis, supongo. Subaru sacó un puño apretado para mostrar su acuerdo con los términos de Ram. Ram suspiró un poco mientras se volvía hacia su hermanita, rechazando a Subaru. Rem, así es, así que, por favor, confirmaré los asuntos con Lady Beatrice y protegeré a Lady Emilia yo misma. Te estaré observando desde aquí. Nee-sama, no debes usar ese ojo demasiado a menudo. No es momento de decir eso, lo usaré si lo necesito, lo mismo vale para ti, Rem. La forma en que la hermana mayor lo dejó no dejaba lugar a que Rem cuestionara más. Subaru estaba mirando hacia su conversación, entendida solo por las dos hermanas, cuando Rem le dirigió una mirada hostil. Subaru, me gustaría escuchar los detalles. Te lo diré en el camino, sin embargo, las cosas podrían haberse vuelto bastante malas. Si la peor premonición de Subaru resultara verídica, habría daños que simplemente no podían reírse, no a Subaru personalmente, sino en un sentido mucho más amplio. Le dio a Ram un hombro ligero y agradecido mientras se dirigía a la entrada con Rem, que aún no miraba a bordo. Estaba imaginando que faltaban 15 minutos para llegar al pueblo si corrían allí, cuando... Subaru, ¿a dónde vas? Una voz clara como una campana bailó desde arriba de la gran escalera del vestíbulo de entrada. Volviéndose sin pensarlo, levantó la vista y vio a Emilia de pie, con el pelo plateado balanceándose. A juzgar por sus respiraciones, había escuchado el grito anterior de Subaru y había venido a ver a los tres a continuación. Pensé que bajaría porque oí una voz fuerte antes. ¿Sucedió algo? Algo, pudo haber pasado, no tienes que preocuparte. Estaré feliz si te preocupas un poco. Subaru se comportaba casualmente a propósito para no hacer ansiosa a Emilia. A pesar de que Subaru estaba actuando con su habitual manera alegre, Emilia pareció encontrar algo.
Tu rostro dice que vas a hacer algo peligroso de nuevo. Emilia tenía una mirada hosca a su alrededor mientras lo veía directamente a través de él. Subaru se lamentó por dentro de cómo su gran acto había sido tan fácilmente frustrado como él cubrió su rostro con sus palmas. Eso es lo que estábamos discutiendo justo ahora. Finalmente conseguimos aclarar todo, así que... No tiene sentido intentar detenerte, ¿verdad? Bueno, en realidad no, y si lo lograste, solo empeoraría las cosas. Sí, lo comprendo, no te voy a detener. Emilia bajó las escaleras, deteniéndose justo enfrente de Subaru y colocando sus manos en sus caderas. Subaru no pudo apartar la mirada de sus brillantes ojos violetas. Con Subaru incapaz de moverse, Emilia extendió la mano y tocó suavemente su pecho. Incluso si te digo que no seas imprudente o descuidado, probablemente lo harás de todas maneras, ¿verdad? Si eso es lo que se necesita. No es que yo quisiera hacerlo tampoco, no importa. Si era alcanzable o no, lo mejor sería viajar por un camino libre de preocupaciones y conflictos. Si, en cambio, Subaru era el único que podía cambiar la situación, tenía que actuar, aunque fuera imprudente. Se preguntó dónde había encontrado una personalidad tan molesta. Probablemente tiene algo que ver con la chica que estoy mirando ahora mismo, pensó con una sonrisa forzada. Emilia aún le tocaba el pecho mientras murmuraba. Que la gracia de los espíritus sea contigo. ¿Qué fue eso? Subaru trató de descifrar la expresión sin éxito. Emilia le lanzó una amplia sonrisa. Palabras que dices al ver a alguien fuera. Ellos quieren decir regresen sanos y salvos. Allá veo, lo tengo, Emilia Tan, así que cuando vuelva sano y salvo, me abrazarás suavemente al pecho como a un bebé, ¿no? Sí. Dejando que el deseo mimado de Subaru se deslice fuera de ella, Emilia cambió su mirada para incluir a Rem. Rem, que había estado observando silenciosamente el intercambio, enderezó su espalda en respuesta. Ten cuidado, Rem, además, asegúrese de que Subaru no haga nada precipitado. Sí, Lady Amelia, como desees. Viendo a Rem agarrar el dobladillo de su falda y hacer una reverencia educada, Emilia asintió con satisfacción. Subaru saludó con la mano. Bueno, Emilia Tan, me voy. La voz de Emilia le había dado palabras de ánimo para verlo en su camino. Vuelve pronto. Empujó las puertas de la entrada y comenzó a correr hacia el pueblo, junto a Rem, mientras los otros dos los observaban. Por lo tanto, me gustaría escuchar los detalles ahora. Hay un chamán en el pueblo para estropear la selección real de Emilia. Me maldijo bien, pero Beatriz se la quitó. Si no actuamos ahora, todo el pueblo podría ser exterminado. Incluso mientras corría, Rem se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par cuando preguntó, ¿estás seguro? Subaru respondió con un movimiento de cabeza en silencio mientras enfocaba su energía en llegar al pueblo. No habría tenido que imaginar a un chamán con inteligencia humana tomando tal medida, pero si la deducción de Subaru era correcta, tenía que asumir lo peor. Y así, Subaru corrió hacia adelante. Rem siguió corriendo silenciosamente a su lado, sin darse cuenta de la gravedad de la situación.